Hola, hola maestro, buenas tardes. Pues voy a empezar mi exposición sobre lo que es el Poder Judicial y la separación de poderes. Pero antes quiero tocar un tema muy importante que es la supremacía constitucional. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de supremacía constitucional, por el cual la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, suscritos por el presidente de la República, con aprobación obviamente del Senado, constituyen la ley suprema de toda la Unión. La Constitución Federal se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. La primera de ellas se refiere a lo que son los derechos fundamentales del hombre, mientras que la segunda tiene como finalidad organizar el poder público. Para evitar cualquier abuso de poder es fundamental que el Estado cuente con una división de poderes. Así, la parte orgánica de la Constitución es la que garantiza ese poder público. La propia Constitución creó al Poder Judicial de la Federación, al cual confirió la defensa del orden constitucional, que queda garantizada mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación prevista en el artículo 97 de la Constitución Federal. La referida función ha hecho que dicho poder se revele como un factor de equilibrio entre los poderes de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misión fundamental de salvaguardar el respeto al orden constitucional y para ello debe vigilar como tribunal terminal que las normas de carácter general, los tratados internacionales y los actos de autoridades administrativas se ajusten a la dicha Constitución. Asimismo, debe hacer la interpretación directa de la misma cuando sea necesario en los casos que se someten a su conocimiento. Y ahora sí, ¿pero qué es la división de poderes? Bueno, pues desde que el hombre surgió sobre la tierra, tuvo que esforzarse para convivir con sus semejantes, para resolver problemas que se presentaban entre diversos individuos y en diversas circunstancias. Ellos crearon leyes que regularan el comercio, los impuestos y hasta el matrimonio. Desafortunadamente, algunos gobernantes abusaron de estas leyes al crearlas, al modificarlas y aplicarlas a su libre albedrío. Inclusive, ellos creyeron que en caso de que alguien no estuviera de acuerdo con estos procesos, ellos mismos podían juzgarlos, inclusive hasta castigarlos. Esto obviamente provocó que hubiera disturbios entre los ciudadanos y se provocara un desorden y revoluciones. Algunos pensadores muy importantes, como John Locke en Inglaterra y el barón Montesquieu en Francia durante los siglos XVI y XVII, respectivamente, advirtieron la necesidad de fraccionar el poder público para limitarlo y evitar su abuso, por lo que promovieron la idea de que el poder no debía concentrarse solo en una persona. La división de poderes, así como la independencia que existe entre estos, constituye la base de un Estado democrático. En México, nuestra Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en tres. 1 en legislativo, 2 en ejecutivo y 3 en judicial. Y que como regla general no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada uno de ellos. Lo anterior no significa que los señalados poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene indicadas sus atribuciones, en diversos casos se presenta una concurrencia de dichos poderes. Bueno, y ahora hablemos del Poder Judicial de la Federación. Este es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios y los jueces de distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes, resolver las controversias que surgen entre los particulares,
cuando se trate de asuntos de competencia federal, así como intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole las garantías individuales y a resolver conflictos entre autoridades. Por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. Además, forma parte de este poder el Consejo de la Judicatura Federal, que cumple con importantes funciones de carácter administrativo, de disciplina y vigilancia, y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal, que se preocupa de la formación de los magistrados, de los jueces, de los secretarios, de los actuarios, a fin de que poseen los atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que deban regir la carrera judicial. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación, como antes lo mencionaba. Cabe señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines de manera relevante el bienestar de cada persona. Bueno, pues como sabemos, es necesario que el Estado tenga esta división de poderes para que no se concentre el poder en una sola persona y así poder hacer sus funciones correctamente, que los habitantes tengan sus derechos y sus obligaciones y que todo esté en regla para que podamos tener un bien en común. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos la próxima.